Buenas tardes, tengan todos, queridos lividentes. En breves segundos comenzaremos la actividad. Buenas tardes, doctora Teresa Borges. Hola, Carlos, ¿cómo te Bienvenida. ha ido? Muy ¿Cómo bien, muy está bien. todo? Todo bien, todo ¿Sonido? bien. Ok, Me escucha buenísimo. bien, ¿verdad? Perfecto. ¿Y tú a mí? Perfecto, perfecto. Ok, entonces nos quedamos así. Sí, así estamos muy bien, excelente. Bueno, sean todos bienvenidos en el marco de las jornadas de Derecho Inquilinario, de este febrero inquilinario, a tu programa Zona Legal, todos los lividentes. De verdad estamos muy agradecidos por aceptar esta convocatoria en este mes tan especial para el programa y para todos los invitados con este panel de invitados, de exponentes, de expositores de primer nivel. Y bueno, en la tarde de hoy tenemos el agrado, el honor de compartir con la doctora Teresa Borges García. Bienvenida, doctora Teresa. Gracias, Carlos, y buenas tardes a todos los que nos acompañan, dentro de los cuales medio he visto que hay mucha gente querida y amigos. Gracias a ti por la invitación, gracias por la iniciativa de este evento, que de verdad yo creo que ha sido exitoso y lograste reunir a grandes amigos y además amantes de este derecho, ¿no? Y que nos acompañemos unos a otros acá y compartamos pues todo lo que está pasando en este mundo arrendaticio, pues hacía falta, de verdad que sí. Gracias por la iniciativa y gracias por lograr que nos unamos todos en este evento. Nuevamente las gracias. Bueno, la evidentes, estamos acá con la doctora Teresa Borges García. Vamos a tocar un tema súper interesante. Se trata sobre las medidas preventivas y ejecutivas y el impacto que tiene el estado de alarma en relación con ellas. Ese es el tema que vamos a disertar hoy, pero primero vamos a conocer a nuestra ponente, a nuestra invitada. La doctora Teresa Esperanza Borges García es abogada egresada de la Universidad Católica Andrés Bello en el año 1984, con maestría en Derecho Procesal, proyecto de tesis por presentar en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Es docente por concurso de oposición y credenciales en la Universidad Central de Venezuela, en la Cátedra Práctica Jurídica número 2 y 1, y en posgrado en la Universidad de Santa María desde 1999 y en UCAP en el PREANI. Es directora ejecutiva de la Fundación Venezolana de Derecho Inquilinario, miembro del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, consultora jurídica y vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, miembro de la Comisión de Infraestructura y Comisión de Ambiente de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat, actualmente secretaria de la aludida comisión, miembro de la Comisión de Infraestructura de Fedecámaras, docente en los módulos de formación en la Cámara Inmobiliaria de Venezuela en el PREANI, miembro y consultora jurídica de la Asociación Civil Abogados Solidarios, coproyectista del Decreto Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, coautora de las obras Desaplicación de Derecho Legislativo sobre desalojo de vivienda y temas jurídicos inquilinarios. Además, autora de obras y publicaciones tales como Conceptos Jurídicos para el Ciudadano de a pie, La realidad de la calle y el arrendamiento de Venezuela, libro homenaje a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales en el centenario de su fundación, 1915-2015, mejor dicho, la ejecución de los actos administrativos de la SUNAVI, desatinos de la jurisprudencia para subsanar un decreto de ley nefasto, nueva ley de arrendamientos de vivienda, entre otras publicaciones. Exrelatora de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, ex juez de causas de los juzgados superiores en lo civil y contencioso administrativo, profesora invitada del posgrado de Derecho Procesal en la UCB en materia inquilinaria, abogado litigante en el despacho jurídico Borges García desde 1984, hoy Borges Snell y asociados, consultores jurídicos y asesora jurídica de empresas vinculadas con el área inmobiliaria. También es conferencista en numerosos cursos y eventos sobre materia inquilinaria e inmobiliaria en Caracas y en el interior del país y en derecho procesal a nivel internacional. Diversas condecoraciones de los colegios de abogados del Distrito Federal y del Estado Miranda. Así que, queridos invitados, tenemos a una ponente de lujo y además amiga
incondicional y gran persona. De verdad que gracias, doctora, nuevamente por tenerla aquí con nosotros. No, gracias a ti por esas palabras tan bellas y de verdad que sabes que con gusto y con mucho cariño. Así es, bueno, nos toca entonces disertar sobre este tema tan interesante, las medidas preventivas y ejecutivas en el arrendamiento inmobiliario. Lógicamente en el proceso siempre se pretende lograr objetivos muy claros, ¿no? Lógicamente, primero que se respete el derecho a la defensa, que se consagren esas garantías tan importantes que están establecidas en la Constitución, en el artículo 49 y en el artículo 26 constitucionales que establecen esa justicia prometida y ese debido proceso. ¿Y qué podemos decir de las medidas preventivas que lógicamente buscan que no quede ilusoria la ejecución del fallo, lógicamente con estos principios clásicos de la configuración del humo del buen derecho, forma bonis juris y el periculum in mora? Entonces, en este marco nos vamos a desenvolver en el entendido de que ya no va a haber una resistencia ni un debatir en el proceso, sino que vamos a hablar sobre estos puntos tan importantes como son las medidas preventivas y las medidas ejecutivas en el arrendamiento inmobiliario, lógicamente en esta situación, en estas circunstancias que a todos nos impacta y a todos nos ha trastocado, como es el estado de alarma en relación a ellas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, doctora Borges, es aproximarnos de manera general a esas medidas preventivas y cautelares que tenemos aquí en esta pauta que el equipo de producción nos ha establecido. ¿Qué podemos hablar sobre esa primera aproximación de las medidas, tanto ejecutivas como cautelares? Bueno, mira, Carlos, realmente este es un tema que a mí siempre me ha apasionado, ¿no? Incluso una anécdota fue el tema con el cual yo gano el concurso en la central. Y recuerdo que uno de los jurados era un profesor que era muy, muy contrario a las medidas cautelares, porque las medidas cautelares siempre son antipáticas. El por qué son antipáticas es porque se dictan sumariamente, inaudita parte, y siempre es sorpresivo. Pero es que tiene que ser así, ese es el espíritu de la medida cautelar. Si yo te aviso que te haces una medida cautelar, tú lo vas a impedir, tengas o no razón, porque es la naturaleza humana. Entonces recuerdo que, dice mi exposición, se lo dije, tú eres contrario, pero para mí eso es parte del proceso, es una parte fundamental del proceso, es la garantía del proceso, si no el proceso quedó vacío. Si yo voy a ejecutar una sentencia y no voy a conseguir dónde, pues entonces no tiene sentido el proceso, no estamos haciendo justicia. Entonces la cautelar no es nueva y es de vieja data y es fundamental dentro de cualquier procedimiento jurisdiccional. Luego, como tú señalabas, vamos a hablar de las medidas preventivas y las medidas ejecutivas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, casualmente la medida preventiva lo que pretende es garantizar las resultas del juicio, que no quede ilusoria la ejecución del fallo, es lo que siempre nos enseñan, y es así. Y la medida ejecutiva, ¿qué es lo que persigue? El cumplimiento de la sentencia, que se haga efectivo lo que dice la sentencia, que incluso puede recaer después sobre lo mismo que haya sido objeto de la cautelar como de una cosa diferente, dependiendo también del tipo de sentencia que se vaya a dictar en ese procedimiento. Entonces, lo que hay que tener claro es que, antipáticas o no, las medidas cautelares son necesarias. Creo que lo que sucede es que no nos damos cuenta que dentro de las cautelares nosotros tenemos es que se nos ha olvidado, ya en nuestro sistema jurídico han ido desapareciendo o están mal vistas o hay una cantidad de posiciones en contra. Y yo creo que obedece más a cómo se han manejado, a cuál realmente es su espíritu, porque la cautela forma parte de la tutela judicial efectiva, forma parte de un debido procedimiento. Esto hay que tenerlo muy en cuenta y hay numerosos fallos que pues, yo voy a enumerar algunos que así lo reconocen y lo declaran. Entonces tenemos que la cautela lo que persigue es garantizarle pues, el resultado del fallo. Y la ejecutiva justamente que ese fallo se concrete. Si nosotros no tenemos la concreción del fallo, la justicia se hace nula, se hace ilusoria. De ahí la importancia de ambas medidas. En materia, podemos hacer un poquito recuento, las características de las medidas preventivas y por qué esto es importante traerlo a colación por algunos aspectos que vamos a tocar luego cuando lo analicemos en la parte arrendaticia por cada área, ¿no? Según cada ley especial que rige la materia. Son instrumentales. ¿Por qué? Porque no son en sí misma la decisión, no conlleva nada, siempre va dependiendo de un proceso.
son provisionales. ¿Por qué? Bueno, porque pueden ser modificadas, se pueden ser suspendidas, revocadas, disminuidas, o sea, no es que quedan totalmente como una cosa juzgada. Son judiciales, ¿por qué? Que es lo que llamamos judicialidad. Necesito que sea decretado por un tribunal, además que existe un procedimiento pendiente. Nosotros en nuestro sistema tenemos muy pocos casos de medidas anticipativas, básicamente las tenemos en materia de familia o del ONNA. De resto siempre requieren el procedimiento previo, y esto es fundamental. Luego tenemos que puede ser mutables o variables, como dijimos, y esto es fundamental también, porque esa idea que tenemos de que nada más la parte actora puede pedir una medida es una falacia. Eso que tenemos nada más que no podemos modificar una medida por otra es otra falacia. Revisemos el CPC y vamos a observar que yo puedo pedir la disminución, puedo pedir que esa medida sea cambiada por otro inmueble, en fin, hay muchas alternativas que nos prevé todo el procedimiento de medidas cautelares en el Código de Procedimiento Civil. Y nosotros lo hemos obviado. Igual como demandado, yo puedo pedir una cautelar según lo que estemos debatiendo. Estas son cosas que son importantes que se consideren. Luego la urgencia y la necesidad. Por supuesto que yo digo a mis alumnos que ya las medidas cautelares dan hasta risa. Aquí voy a comentar, como decía Cora, cuando participó la semana pasada, se le cae a uno la cédula. ¿Por qué? Yo recuerdo que hubo una época en el país donde estaban las textiles muy de moda, y entonces eran todos un poco chanchulleros, y resulta ser que tú llegabas hoy a embargar y era tal tienda con tal marca, fábrica. Y vas al día siguiente, era la misma gente, los mismos dueños, el mismo local, la misma mercancía, pero ya habían cambiado el nombre y todo para evitar el embargo. Entonces, en aquella época no había distribución, tampoco existían los ejecutores, que ya volvimos atrás otra vez, y ahora los jueces de causa son los que decretan. Oye, le llegaba a uno un cliente con una letra de cambio, vencía, mira, ya se están mudando, están cambiando, se están llevando las cosas. Y uno inmediatamente demandaba, explicaba la situación, el juez admitía, decretaba la medida, y en la tarde estabas ejecutando. Y podía salvaguardar el derecho de la demanda, el fondo de esa demanda. Hoy en día, imagínate tú, vas por distribución, todo aquel protocolo, y es como yo digo, cuando llega finalmente la medida cautelar, ya me fui yo, no te digo yo, a París, a Suiza, regresé, me fui a Rusia, y todavía la medida preventiva no se ha concretado. Entonces, ha perdido esa cualidad de entender que es necesaria, que es urgente, que es para salvaguardar algo, ¿no? Y creo que es importante. Y otra, bueno, es de derecho estricto, no es que cabe cualquier medida preventiva, nuestra legislación tiene taxativamente cuáles son esas cautelares, salvo quizás en la denominada que deja un universo un poquito más amplio, que son medidas de autorizatorias, restrictivas o de otro tipo, pues. No son las consagradas y dejan mucho criterio al juez, pero también tiene sus supuestos, ¿no? Y bueno, por supuesto, jurisdiccionalidad, la que es inaudita parte, que eso es fundamental, y es sumario. Eso no quiere decir que después la parte contra quien obre esa medida pueda agotar su procedimiento de oposición, se abra prueba y se dicte la decisión. Quizás también esto ha sido uno de los problemas por los cuales las medidas son tan odiadas, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque los jueces han sido cortos o lentos en resolver las oposiciones. Si hay lugar a una oposición, la respuesta debe ser rápida para evitar el daño o la lesión que pudiera causar la medida. Y allí observamos que son muchos los casos donde realmente se sentencia al fondo y todavía la oposición, nada que ver, el tribunal no se ha pronunciado sobre la oposición a la medida. Y tenemos, como dijimos, las medidas anticipativas o autosatisfactivas, que en nuestro país son muy pocas conocidas, salvo los casos, como mencioné, de medidas en materia de familia, en general. Y algunos casos se han dictado en algunas cuestiones políticas, ¿ok? Es Luego, así. como decíamos, ajá, dime, Carlos. No, y es así como usted lo dice, doctora. Y al parecer, el tema de las medidas cautelares en Venezuela y específicamente en el arrendamiento inmobiliario ha tenido como una desnaturalización. Al parecer hay fobia en el Poder Judicial, y lo digo con toda responsabilidad en el entendido de que cuando hablan de una cautelar es como que si tocaran no sé qué, algo que es intocable, el fruto prohibido. Oye, pero ¿por qué la cautelar? Y aquí voy al punto que tenemos. Son constitucionales las medidas cautelares, están revestidas de constitucionalidad. ¿Qué pudiéramos decir al respecto? Sí. De hecho, es parte de la tutela judicial efectiva y así lo ha reconocido el Tribunal Supremo en diferentes fallos.
y de hecho es la garantía del proceso y es parte de la garantía del acceso a la justicia. Si no tengo una cautelar que me garantice después mi derecho que estoy debatiendo, ¿para qué debato un proceso? Para quedar con un fallo ilusorio, para quedar con un fallo y guindarlo en un cuadrito con un marco espectacular. O sea, esa no es la idea para nada, al contrario. Y como digo, no solamente es constitucional, sino la restricción a la cautela es inconstitucional. Y adicionalmente, como también señalé, viene siendo parte de una, ¿qué consiste la tutela judicial? Darle respuesta al ciudadano a la justicia. Lo único que se requiere es que haya un debido procedimiento, y en las cautelares se observa que existe un debido procedimiento. Yo te la decreto, tú puedes oponerte, puedes probar, y entonces en ese caso se suspende, se restituye. Allí quizás lo que hay que llamar mucho la atención es que el juez tiene que analizar muy bien los elementos de procedencia de las cautelas, y están en el 585 del CPC, la apariencia de buen derecho, fumus juris, y el perículo de mora, es decir, el peligro que puede haber en la demora, porque el juicio va a tardar, mientras que la preventiva, la cautelar, va de alguna manera a lograr alguna garantía en ese proceso si se tarda ese procedimiento con las resultas definitivas. Entonces, de allí que, por supuesto, que viene siendo totalmente ajustada a la Constitución y el derecho, porque responden a la administración de justicia, responden a la necesidad de hacerle justicia al ciudadano, y está consagrado también en nuestra Constitución. ¿Por qué es antipático? Sobre todo en materia de secuestro, del arrendamiento. Bueno, porque el secuestro de alguna manera lo que conlleva es la disposición, pero cuando nosotros vemos que sobre qué versa el secuestro, en el 599, tú ves que lo que se debate es sobre la cosa litigiosa y el derecho a poseerla, o de un derecho crediticio, ¿verdad? Que cuando hablamos, por ejemplo, de la ley de reserva de dominio que tiene secuestro del bien mueble. Entonces allí el bien está corriendo riesgo, o tú estás disfrutando de un bien que puede ser que no te pertenezca. Yo necesito retraerlo de tus manos para poder conservarlo. Entonces, cuando tú ves todas las causales que están previstas en el 599, que es el secuestro sobre el bien inmueble, cuando no has pagado el precio, para no entrar todavía en la materia de arrendamiento, cuando es la parte de los cónyuges, que se puede estar dilapidando los bienes por uno u otro de los administradores de la comunidad, cuando no se reconoce la legítima. Entonces, estamos hablando que protegemos la posesión. Y para proteger la posesión te la tengo que quitar a ti. Entonces, por supuesto, es una medida fuerte, es antipática, nadie dice que no. Pero también cuando revisamos, y ahora vamos a entrar un poquito en materia, cuando nosotros revisamos cuáles son las causales por las cuales se puede decretar la medida de secuestro en materia de arrendamiento tradicionalmente, ¿cuáles eran? Uno, la falta de pago; otra, el deterioro de inmueble; y no hacer la reparación, lo que tú te obligaste. Quiere decir que todas son imputables o son derivadas de culpa o de dolo del deudor, en este caso el inquilino. No pagaste, o sea, si no pagas, estás incumpliendo la obligación fundamental en el contrato de arrendamiento. Si no cuidas las cosas, una anécdota que me sucedió a mí una vez, era un apartamento, la verdad que por la hora no íbamos ya a hacer, habíamos hecho unos embargos, era cuando todavía había pues, cautelares razonables. Y él me dice la juez, cónchale, ¿por qué no vamos y le decimos a la señora que también tiene la medida ya de entrega para ver si ella voluntariamente entrega y tal y qué sé yo? Cuando llegamos a aquel apartamento estaba en tal condición que el juez me dijo, si tú quieres yo sigo ejecutando la medida. Continuemos, porque si le damos chance te quedas con un hueco en el edificio. O sea, así están las condiciones del inmueble. Entonces, eso es un ejemplo para representar un poco lo que significa tener un inmueble que está deteriorado en manos de alguien que ya lo ha hecho. Imagínate tú, si no se lo quitas, te lo destroza, como en tantas anécdotas en materia. Si no hiciste la reparación y también estás corriendo riesgo, o sea, y en definitiva no estamos hablando, en el caso inmobiliario, de cualquier bien, estamos hablando de un inmueble, cualquier arreglo, cualquier cosa es costoso, es una gran responsabilidad cuando yo te doy la posesión de mi inmueble a ti, amén de que puedo causar daños a terceros. Imagínate que tú trancas una tubería, causas una inundación abajo, que tú me hagas una reforma y justo la reforma queda en el cuarto de electricidad del edificio. O sea, son cosas que son delicadas, las vemos alegremente y no nos damos cuenta de todo lo que conlleva, ¿no?, en sí mismo. Entonces, yo creo que un poquito la parte de las medidas de secuestro que resulta antipática y no las quieren conocer o decretar es justamente por eso, porque es desagradable, una medida muy fuerte y que conlleva en la materia de vivienda, pues, la salida de la casa de una persona, pero también hay que considerar que están previstas en el Código de Procedimiento Civil en materia de arrendamiento,
son causales que obedecen a incumplimientos en aspectos serios y graves del contrato o de la misma ley en materia de contratos de arrendamiento. ¿Okay? Es así. Mis queridos clarividentes, estamos esta tarde conversando con la doctora Teresa Borges García, un tema poderosamente interesante, las medidas preventivas y ejecutivas en el arrendamiento inmobiliario y el impacto del estado de alarma en relación a ellas. Hemos conversado sobre las aproximaciones generales de estas medidas, sus características, sus importancias y requisitos de procedencia, su constitucionalidad, y estamos ahorita entrando en materia, ¿no? Esa medida típica que se dicta en los procedimientos relativos al arriendo. ¿Ok? Y aquí hay un tema interesante. Hemos dilucidado, doctora, lo que establece el 599 del CPC, pero sabemos que hay leyes especiales que regulan, de acuerdo al uso del inmueble, esa relación arrendaticia. Tenemos una ley vigente aún, que es la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, que establecía una medida que yo la llamaba cuando se redactaban los niveles en ese aspecto, en materia de vivienda, y bueno, y todavía se puede redactar o se puede fundamentar en locales comerciales, en locales industriales u oficinas, en una medida como sui generis, ¿no? Que es el 39 de esa ley. Pudiéramos empezar quizás por tratar de dilucidar ese punto, esa medida cautelar de secuestro, que era cuando la prórroga legal ya terminaba y el inquilino no entregaba el inmueble, para que los clarividentes vayan entrando en materia, y luego vamos a ir decantando sobre el tema de las viviendas hoy en día y de los locales comerciales. ¿Me está escuchando, doctor? Sí. Listo. ¿Me está escuchando? Ahora sí, se me fue un momentico el audio, pero sí estoy en la idea. Fíjate tú. Primero quisiera partir de lo siguiente. Nosotros hemos hablado de la medida típica, que es la medida de secuestro. Eso no obsta para que no se pueda pedir en arrendamiento otro tipo de medidas, como puede ser un embargo, puede ser una prohibición de enajenar y gravar, como una medida innominada, si se dan los supuestos también, que habrá que acreditar. Lo que pasa es que por lo general en materia de arrendamiento la medida típica es el secuestro. Pero llamo la atención, eso no quiere decir que no sea la única. Ojo. En materia de la ley, vamos a empezar por allí, como tú señalas, que quizás es la más fácil o la más cómoda. Allí, es cierto. Cuando se aprobó la ley de arrendamiento inmobiliario, sí voy a señalar un comentario para la historia. Pues. Se discutió un poco porque allí no se toca nada sobre las cautelares, salvo el artículo 39, que es la medida de secuestro, el vencimiento del plazo contractualmente pactado y de la prórroga legal. Y se pretendió entonces decir que no había lugar a las otras medidas. Inmediatamente la Corte Suprema dijo, ¿qué pasa? Aquí supletoriamente en CPC, por supuesto que cualquier medida, todo esto del régimen, igual que la citación se rige por el CPC, es la misma historia. Entonces mantenemos con ese régimen lo que es oficina, galpones industriales, todo lo que no es vivienda y local comercial, podemos pedir el secuestro por falta de pago, por deterioro y por no hacer los arreglos que estaban convenidos en el contrato. Pero en la ley especial, la ley 99, previó la medida de secuestro al vencimiento del término contractual y de la prórroga legal. ¿Por qué? Porque justamente, y esto es algo que se ha perdido en el tiempo, la prórroga legal es un beneficio a favor del inquilino para el que él se pueda mudar con calma, para que no tenga que sufrir esa medida desagradable, sino que él con todas las leyes, ya sabe, me queda tanto tiempo, voy tomando las medidas, se me acabó la prórroga, puedo entregar mi inmueble cómodamente. Por eso es que en ese caso la ley estipuló la medida de secuestro. Pero ya hay un factor que siempre yo lo señalo porque la gente se lo olvida. En esa ley sabiamente se señala que yo te decreto la medida, pero también queda afectado el inmueble como garantía de las resultas del juicio, que nunca los jueces, ni las partes, ni nadie se dan cuenta, porque pudiera ser que yo te estaba jugando kikiriwiki, y la prórroga legal ha vencido, o el contrato era a tiempo indeterminado, X, y la medida obviamente te causa lesión. Bueno, entonces si tú vas a jugar sucio con una medida, que es ahí donde yo creo que hay que meter el ojo, no eliminar la cautelar, no cuestionar la cautelar, sino ver bien el análisis cuando se decreta y que el abogado cargue por consecuencia de la parte cuando la usa de forma malintencionada o de mala fe. Allí es donde es el meollo del asunto, a mi juicio. Entonces, quisiera hacer una acotación aquí, doctora. Es importante recalcar que en el ejercicio profesional, en mi caso,
como aporte a su comentario, los jueces han sido celosos de verificar los requisitos que establece ese artículo 39. Eso no era a la trocha de la mocha, sino que los jueces verificaban correctamente que la relación arrendaticia era a tiempo determinado, verificaban todos los presupuestos procesales para dictarla. No era necesario verla cautelar como algo como que para perjudicar al arrendatario, al inquilino, sino que era un asunto serio, y como usted lo dijo, ese inmueble quedaba afectado para garantizar cualquier daño que pudiera surgir o cualquier solicitud maliciosa de esa cautelar. Era el punto que quería resaltar. No, y es que es bien importante lo que tú dices, porque incluso ante decretar yo te puedo ampliarme la prueba como juez, amplíame la prueba si tengo duda. O sea, había mucho por donde hilvanar y no negarnos a decretar la medida per se, sino que entender, además que como tú dices, la idea no es dañar al inquilino. Ojo, si más bien el beneficio de prórroga legal era para que tú tuvieras un tiempo cómodo, según cuánto estuvieras tú allí ocupando y raíces, para desocupar y no esperar a esta medida tan desagradable. Y sin embargo, se previó pues que quedaba afectado el inmueble. Entonces tenemos que en esa materia rige el CPC, la única diferencia es la medida cautelar de secuestro por vencimiento del contrato y prórroga legal. Y todo se rige por el Código de Procedimiento Civil, tanto el decreto como la oposición a la medida, etcétera. Y de igual manera la parte correspondiente a la ejecución. Una vez que la sentencia definitivamente firme, tú pides el cumplimiento de la sentencia, se pide el lapso voluntario y luego la ejecución forzosa, que en definitiva conlleva en materia de cumplimiento por vencimiento del término o resolución a la entrega del inmueble. Okay, allí no tenemos mayor inconveniente. La única novedad en esa materia fue la incorporación de esta medida, que valga señalar, esta medida preventiva por vencimiento del término contractual fue prevista en el Código del 86, que entró en vigencia en el 87, en el Código de Procedimiento Civil del 87. Y en la primera reforma, inmediatamente antes que entrara en vigencia el Código, hubo una reforma y casualmente eliminaron esta causal de secuestro. Quiere decir que nada más tenemos secuestro por vencimiento de contrato y de la prórroga legal en la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. ¿Ok? No la tenemos en ningún otro de los supuestos del arrendamiento inmobiliario. Esto es bien importante. Excelente. Si quieren, pues comenzamos con la vivienda. Se le fue la voz, pero siguiendo aquí la pauta, pudiéramos ahora hablar de las otras, de esas medidas cautelares, pero en las otras materias. No sé si pudiéramos empezar con locales comerciales o con viviendas. No, vamos a dejar locales para el final, porque la de locales quiero hablar un poquito más. Fíjate tú, en materia de vivienda es muy fácil. Es muy fácil, no hay nada. Hay un ausentismo total. Conforme al decreto 8190, que es el decreto ley contra el desalojo y desocupación arbitraria de vivienda, está prohibido el decreto de medidas preventivas, los desalojos forzosos, y incluso en la ley de regularización de control y arrendamiento inmobiliario también reitera lo mismo, se prohíbe la cautelar y refiere para todo lo de la ejecución de la sentencia a lo que expone el decreto 8190, que no es más que una vez, o sea, no hay cautelar, por lo menos de secuestro, no sabemos. Para mí puede haber embargo, para mí puede haber otra medida. Lo que pasa es que el universo en materia de arrendamiento y vivienda se limita mucho, ¿no? ¿Qué puedo embargar? ¿Qué puedo? O sea, ya queda muy restringido. Pero entonces en la ejecución hay que cumplir todo el procedimiento que pauta el decreto 8190, que es, se suspende entre 90 y 180 días máximo, y durante ese tiempo se supone que debe oficiarse a SUNAVI para que ella a través del ministerio consiga un refugio, una salida provisional o definitiva al inquilino para que éste pueda desalojar el inmueble y no tengamos que llegar a la ejecución. Novedades, bueno, mira, hay una novedad que siempre fue un instructivo del Consejo de la Judicatura, no se puede hacer en horas nocturnas, sábado, viernes, sábado y domingo tampoco medidas, eso ya era instructivo de toda la vida, no abusar de la fuerza pública también. Quizás la única novedad allí a resaltar es que se creó la Oficina de Custodia de Bienes, ya no es la depositaria judicial, y que en ese caso se establece que el propietario, el arrendador, paga si la causal de desalojo es la necesidad. En los otros casos le corresponde al inquilino, y que no pueden rematar los bienes a los fines de poder cubrirse los gastos generados por ese depósito de guarda de los bienes, ¿no? Es lo que podríamos resaltar.
Adicionalmente, ¿qué podemos resaltar? Y creo que Corita lo habló también en la semana pasada. La medida ejecutiva de desalojo, si bien estaba supeditada a esto, para mí esto es una sentencia condicional. Y eso yo creo que no Totalmente. pudiera ser. O sea, para mí eso rompe toda la parte procesal. Pero bueno, es lo que tenemos. Lo cierto es que si al principio no se podía ejecutar porque no había los refugios, etcétera, etcétera, hubo una sentencia de la Sala Constitucional en el año 14, si mal no recuerdo, en la cual dispuso que no podía, porque eso es otro tema, y lo voy a unir a lo que iba a terminar con esta parte de vivienda. Al hacerse inejecutable la sentencia, estás violando dos derechos, o mejor dicho, más de dos derechos. No solamente el derecho a la propiedad, sino a la vivienda de la otra persona, muy posiblemente, pero además la tutela judicial efectiva, parte de lo cual es la ejecución del fallo. O sea, que estás violando por todos lados la Constitución. Y la obligación que está prevista de solucionar el problema habitacional al sujeto objeto del desalojo es una obligación concreta, no es genérica. Por allí entonces, si tú no me acatas esto, debería haber lugar a un recurso de abstención y subsumirse el órgano jurisdiccional a fijarle la oportunidad y la forma de ejecutar entonces a la administración pública y por ende a la jurisdicción que conozca en este caso del caso de desalojo. Entonces tenemos que esta sentencia, cuando vio que esto se quedaba eternamente sin poderse ejecutar, dijo, bueno, mire, esto es un procedimiento administrativo, esto, como no está fijado el lapso, conforme a la LOPA, le vamos a establecer el plazo que establece la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo y fijó 4 meses para que la administración solucione el problema habitacional con una prórroga de 2. Luego vino la sentencia de las redes de inquilinos, que también Cora la comentó, del 17 de agosto del 2015, que se ha entendido que prohíbe los desalojos. Desde mi punto de vista muy personal, cuando uno revisa bien el fallo, lo que está prohibiendo es el desalojo de los casos de multiarrendadores, porque cuando uno ve y le revisa la cautelar, hay una mezcla allí, porque esta cautelar obedece a que la administración comenzó a ejecutar ella misma, o sea, actos administrativos que ordenaban desalojo. Ahí se armó esto motivó otro programa si tú quieres, pero el hecho es que eso fue lo que motivó. Y la sentencia se mete con los casos de los edificios de estos multiarrendadores destinados al arrendamiento y que antes de desalojarlo había que darle la preferencia afectiva para que los compre. Por allí es que se fue. Entonces, cuando uno lee con detenimiento la sentencia, más pareciera que es que ese desalojo en estos casos es que está prohibido, pero no para el caso de un ciudadano que tiene un apartamento, que tiene una necesidad. Y yo creo siempre que uno debe interpretar sanamente los criterios y las leyes. No puede ser que le vaya a negar un derecho también de rango constitucional a un ciudadano que tiene un hijo viviendo en la calle, o a un ciudadano que tiene 5 años sin percibir una renta, cuando eso es la obligación principal del pago. Y máxime cuando la nueva legislación prevé hasta cómo puede justificarse el no pago. O sea, para mí el derecho tiene que tener mucha lógica y consecuencia, o sea, un hecho tiene consecuencia de otro. Pues entonces, allí, sin embargo, todos los jueces y en general los abogados, ¿qué es lo que han entendido? Bueno, que está suspendido en completo la ejecución de la sentencia, salvo que se disponga de un refugio. Entonces, ¿cómo empezamos al final? En materia de vivienda, ni preventiva, de secuestro, ni ejecutivo. O sea, que no nos ejecutan la sentencia, ni tampoco nos van a decretar una medida preventiva de secuestro, porque ahí sí hay una prohibición expresa en la ley. Luego, entonces, vamos a entrar en lo que tú querías, locales comerciales. En materia de locales comerciales, por supuesto, hay varias cosas que conversar. Según esta ley, en el artículo 41, en el literal L, no se puede decretar la medida preventiva sin agotar un procedimiento administrativo ante el órgano competente. Ahí es el primer problema. ¿Cuál es el órgano competente? Bueno, para nosotros la unidad administrativa competencia en arrendamiento comercial adscrita a la vicepresidencia de comercio, del Ministerio de Comercio. Pero esa a nivel nacional no puede, ¿verdad? ¿Qué ha pasado en la práctica? Que aquí hay un SUNDE, la unidad que se la pasa más cerrada que abierta, aparentemente, porque la verdad que pocas veces he podido. Entonces la SUNDE a veces dice, no, esto no es mío, esto sí. Ahorita en el estado de alarma, por ejemplo, estamos más claros, porque los mismos decretos dijeron que es la SUNDE la competente en esta área. Por lo menos ahorita tenemos una claridad de órgano competente. Entonces, el primer problema es este. El segundo problema que tenemos que dice, se prohíbe dictar o aplicar cautelares de secuestro, bienes muebles o inmuebles. En materia de arrendamiento, mi secuestro no versa sobre muebles, sino sobre el inmueble. Ajá. Entonces, ¿cómo debo entender yo ese secuestro de muebles? Y esta pregunta nos la hacemos porque uno es
quisquilloso, uno busca el derecho, uno tiene que buscar la interpretación, concatenando todo, ¿verdad? Para poder entender. Entonces uno se pregunta, y como uno sabe que todas estas últimas leyes carecen de técnica legislativa y de conceptos jurídicos claros, pudiéramos entender que esto es el embargo. Pero es que el embargo y el Pues, secuestro de muebles son cosas diferentes. totalmente, totalmente. Entonces, si es secuestro de muebles, quiere decir que yo puedo pedir también embargo, una prohibición de enajenar y gravar, por ejemplo, y no tendría que pasar por ese procedimiento previo administrativo, ¿cierto? Porque Pudiera además interpretarse así. estas normas son restrictivas y al ser restrictivas tienen que ser interpretadas de manera también restrictiva, ¿ok? Ese es mi punto de vista. Fíjese un Luego punto acá, tenemos, doctora. ajá, Un puntico acá. Estamos aquí, mis queridos videntes, hablando con la doctora Teresa Borges, un tema de verdad que es apasionante, ¿no? Y en este momento, en este inciso, estamos hablando sobre las medidas cautelares en materia de arrendamiento comercial. Hay un punto importante que yo quería destacar, doctor, y es el hecho que en principio, y lo he escuchado de buena fuente, hay confusiones con la interposición de la demanda y el ahí agotamiento voy, de esta vía administrativa para ahí la voy, cautelar. ahí voy. Quisiéramos también, adelante, adelante. No, es que yo te dije, me vamos a hablar porque esta tiene por le estoy tratando de desglosarte todos los puntos. Luego tenemos, esa guía administrativa la tengo que agotar antes, si es nada más para la preventiva. Pero además dijimos al principio que la medida cautelar depende de que exista un juicio, es accesoria, ¿verdad? Es instrumental. Entonces, tiene que ser que plantee la demanda, luego agote el procedimiento, porque además dejar en mano de que tú me permitas o no la medida sin haber demandado, parece como que, ¿no? Además, Claro. jurídicamente no es la secuencia. Claro, que es una medida autosatisfactiva y que nosotros tenemos todavía mucho que recorrer y analizar al respecto. Entonces, ahí tenemos el primer debate. ¿Tiene que ser antes o tiene que estar ya demandada la persona? Una. Luego, en la práctica, ¿qué ha pasado? El órgano administrativo, usurpando la jurisdicción, a mi juicio, en alguna oportunidad autoriza al juez que decrete la medida, en cuyo caso el juez, bueno, tiene toda la potestad de analizar los presupuestos de su procedencia o no, decretarla o no. Pero en otros casos el órgano administrativo las ha decretado y le dice al juez, decrétala. Wow. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es la competente aquí? ¿Cómo queda esto? Y si el juez no consigue los elementos de procedencia de la medida, la va a decretar porque un órgano administrativo se lo dice. Sí, es un tema interesantísimo. No es bien profundo, hay muchas cosas que analizar. Tenemos el otro problema. Eso es un procedimiento administrativo que según esta misma ley debe terminar con una decisión. Contra esa decisión, según esa misma ley, hay contencioso administrativo. Así es. ¿Cierto? Ok, entonces, ¿qué ha pasado también en los tribunales o en la práctica? La parte interesada presenta nada más el escrito que presentó ante la SUNDE o la Unidad Administrativa con competencia de arrendamiento comercial, transcurrió los 30 días sin respuesta y considera entonces que está libre de decretar la medida. ¡Epa! ¿Y dónde me deja el derecho administrativo? Cuando no hay respuesta en derecho administrativo, la respuesta se considera negativa. Negativa. Negativa es que entonces este ente no dio una buena prueba para que se decrete la medida. Entonces allí cabría un recurso contencioso administrativo de nulidad. ¿Es o no? Así es. Así es. Ese procedimiento administrativo, ¿cómo es? Porque el procedimiento no lo dice. Si nos vamos supletoriamente a la LOPA, es un procedimiento nada más yo y la administración, perdón, la administración y yo, pero bueno, en este caso como yo soy el actuante, lo dije primero. Yo y la administración, no está previsto que haya ninguna otra parte más. Eso va consono con lo que hablábamos de la sumariedad y de la inaudita parte, que es una de las características y esencia de las medidas cautelares, pero va contrario a calificar cuál es la naturaleza de ese procedimiento administrativo. Es nada más conciliatorio, un procedimiento realmente previo para estudiar la procedencia o no de la cautelar. Y otra cosa, señalar, porque quisiéramos conversar de tantas cosas, estoy tratando de escoger lo más importante, es, en este caso, ha habido muchas decisiones, tanto del ente administrativo como de tribunales, decretando la medida cautelar del 39 de la ley, olvidándose que esa medida es propia de la ley. De la ley. No es comerciales. Al desaparecer, ya no hay medida cautelar de secuestro,
por vencimiento del término y de la prórroga legal. Y ha habido muchos casos en los cuales se ha decretado. Entonces uno dice, bueno, se armó un pastel, ¿no? Y parte es por la multiplicidad de leyes, parte es porque no tenemos claridad en ciertas cosas, la claridad de concepto, porque fíjate lo que hemos hablado nada más de una solicitud para poder yo acceder a una cautelar en un órgano administrativo. Terminamos hasta en el contencioso, pues. Qué situación tan difícil, ¿no? Queridos amigos, les recordamos que estamos en vivo, en transmisión en directo, en tu programa Zona Legal con la doctora Teresa Borges García, decantando temas de mucha importancia para abogados litigantes, para personas que están relacionadas con el mundo inquilinario, y queremos que por favor presten atención porque son asuntos que pueden definir la suerte de su juicio, pueden definir la suerte de una buena asesoría, pueden definir la suerte de solucionar el problema que puedan tener ustedes con sus clientes, con las personas que asesoran, o la misma gente de a pie que tiene confusiones y los mismos colegas que pudieran necesitan aclarar estos puntos tan importantes. Precisamente estamos hablando sobre las medidas cautelares de secuestro en locales comerciales con la doctora Teresa. Las preguntas todas vamos a tratar de responderlas aquí en la barra de preguntas. Hay varias, ahorita al final de la disertación la vamos a ir respondiendo. Y bueno, doctora, continuemos con este asunto parece que la administración, y es como ha sido como una costumbre, que la administración pública quiere arropar y de alguna manera dejar a un lado la jurisdicción. Es decir, que vemos cada día cómo la administración quiere ir tomando terrenos que son propios de la jurisdicción, propios del juez. Esa razón de ser es propia de aquí, de Venezuela, o eso en otros países, quizás usted nos pudiera aclarar, es un avance o realmente eso no debería ser, sino más bien zapatero a su zapato. Lo que es del juez es del juez, lo que es de la administración es de la administración. Yo soy partidario que en estos procedimientos, en estos debates de particulares, de relaciones tan comunes como es una relación arrendaticia, la administración no debería actuar, sino asuntos muy puntuales, quizás un tema de mediación, por un tema de economía, pero realmente tiene que estar eso en manos, estas controversias tienen que estar en manos de un tercero imparcial, como sería el juez que se encargue de analizar los argumentos y que pueda decidir correctamente una pretensión. Mira, Carlos, acabas de tocar un tema de verdad fabuloso y súper interesante. Yo he escrito sobre ese punto, ¿no? Tengo 2 trabajos sobre, yo lo llamo la administratización de los procesos jurisdiccionales, o de la jurisdicción realmente. Personalmente yo comparto tu criterio. ¿Somos los únicos? No. Esto obedece a una ideología más política de las relaciones entre partes y de derecho privado, que ha permitido o ha ido instaurando que entonces los gobiernos incorporen este tipo de procedimientos a dilucidarse previos, o sea, o que eran de naturaleza civil o jurisdiccional. Esto va un poco de la mano con este concepto del débil jurídico, un poco con este antemporamiento que ha habido de la libertad de contrataciones a nivel mundial, porque no solamente es Venezuela, sino tener algunos límites, los derechos colectivos, el bien común, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que yo creo que a nosotros se nos ha pasado la mano. Y hay un punto allí que es fundamental, la imparcialidad, porque cuando tú tienes un procedimiento administrativo en estas áreas, la administración viene con criterio, porque es lineamiento político, no es imparcial. Entonces tú peleas contra tu contraparte y peleas contra la administración, que ya viene con un lineamiento, porque nos guste o no, es un lineamiento político. Entonces, personalmente yo creo que entiendo, y yo no soy contraria a que haya una protección, por ejemplo, en la vivienda, y más en estos momentos de estado de alarma, en otras ocasiones, o que se pueda temporar ciertas cosas, totalmente lógica, porque la vivienda protege a la familia, etcétera, etcétera. Pero tampoco llegar a los extremos que hemos llegado, donde incluso se ha hecho nugatorio los derechos de la otra parte, y donde también esa interferencia ha logrado que haya mayor conflictividad, donde haya logrado que en vez de haber mayores soluciones, haya menos soluciones habitacionales. Entonces eso te demuestra que no es la solución. Pudieras intervenir para poner correctivos, sancionar, poner normas claras para que la gente sepa qué atenerse.
y estas normas que protejan de alguna manera al que se considera el débil jurídico. Pero de alguna forma no se puede, o sea, fíjate tú que cuando nosotros hemos hecho este nuevo régimen, lo que hemos logrado es que haya un fuerte jurídico, que no es el propietario, que es el que se supone que es el fuerte, sino el fuerte jurídico pasó a ser el débil. Y lo que debe lograr la legislación es que los dos estén en un plano de igualdad, en equilibrio, para que puedan debatir en las mismas condiciones, que es lo que persigue la ley y es lo que persigue todo Estado de Derecho razonable. ¿Okay? O sea que de verdad que esa pregunta es bien, bien importante y yo comparto contigo tu comentario. Creo que podemos entrar un poquito a los estados de alarma para terminar ya y que empiecen las preguntas, ¿te parece? Sí, tenemos acá en la pauta el impacto de las medidas decretadas con ocasión al decreto del estado de alarma, que eso está en boga y eso repercute mucho en el día a día de las circunstancias en que estamos sometidos todos, ¿no? Con este asunto de la pandemia y el estado de alarma. Adelante, doctora. Mira, con el estado de alarma realmente pasa lo mismo que ha pasado con las últimas leyes. La imprecisión terminológica en materia de conceptos o términos jurídicos. ¿Qué es lo que consagraron en definitiva? De que se decretó el estado de alarma el 13 de marzo de 2020 y se dictó el decreto 3 y después el decreto 23 por Tsunami, el ministerio, es que lo que ha dicho en definitiva. En materia de vivienda se suspende el pago del crédito de arrendamiento y todas las causales de desalojo. Bueno, allí no tenemos mayor problema ni nos afecta mayormente porque de igual manera con el decreto 8.190 y la legislación, todos sabemos que en la práctica eso no estaba caminando, no había medida preventiva ni ejecutiva, entonces no nos afectó en nada. Pero fíjate tú que no hablan sino de la suspensión de la aplicación, quiere decir del derecho a accionar, debemos suponer entonces que se va de plantear mi pretensión ante Tsunami para iniciar el procedimiento o ante el tribunal y por cualquier causal. ¿Puede ser justificado? Bueno, mira, en estos momentos yo creo que sí, que lo que sí hay un llamado a atención a mediar para que logren pues ambas partes cubrir el pago, que es la obligación principal, para no perjudicar a la otra. Esto lo hemos hecho en innumerables participaciones que he tenido. Luego, en materia de local comercial, fue solamente por falta de pago. Pero también suspende la aplicación, o sea, no dice que se suspende el desalojo, no, se suspende ya sea de cánones vencidos o los que se causaron ahora a partir de la pandemia, así como cualquier otro concepto pecuniario, ¿correcto? Okay. Es así. Ajá, pero también me dice que hay algunos que pueden trabajar, otros que se van a ir reactivando. En ese caso, no tendrían por qué tener protección, y no la tienen, porque el decreto cuando tú lo lees da a entender que en estos casos sigue su vida normal el contrato. Entonces, desde luego, allí, en todo caso, pareciera que la suspensión va o debería referirse nada más a la falta de pago de cánones de arrendamiento o obligaciones pecuniarias si no son de los inmuebles destinados, por ejemplo, a salud o a comida que están trabajando, o los que paulatinamente el Ejecutivo ha permitido que se vayan incorporando a la vida normal o parcialmente normal. En este caso tienen que honrar. Entonces uno dice, bueno, perfectamente puedo demandar, si cabe una medida cautelar, ¿por qué no? Ahí el límite lo tendríamos por el procedimiento administrativo que comentábamos antes en materia de local comercial, eso sería la única restricción, no así por otra medida, por ejemplo, porque no lo dice la ley, y lo que no dice la ley que limita, pues no lo podemos extender la limitación o la restricción. Entonces, y la ejecución del desalojo, siempre que no sea también por falta de pago, pues perfectamente cabría. De hecho, cuando vemos la sentencia que causó tanto revuelo, que prohibía los desalojos, esa sentencia no dice absolutamente nada al respecto. La sentencia del 29 de octubre de 2020, la Sala Constitucional, el expediente 20-0375, y el ponente el doctor René de Graves Almaz. Allí, cuando uno la lee muy apresurado, o la última parte, pareciera que es que prohibió los desalojos. No. En esa sentencia hay que aclarar que versa sobre una cuestión de vivienda, allí una cantidad de intrínculos, amparos, X, Z. Lo cierto es que ya estaba la sentencia de la Sala Constitucional que suspendía las ejecuciones, luego vino el estado de alarma que también suspendieron todos los desalojos, y como consecuencia, lo que aclara allí es, ojo, en vivienda tiene que agotar el procedimiento previo, Tsunami, que eso ya está desde el 2011, no hay ningún cambio. Eso sí, súmale ahora el estado de alarma, porque se dictaron estos decretos. Entonces, ahorita está suspendido todo esto, tú no podías ejecutar. Y adiciona y aclara, y en materia de local comercial, que deberíamos entonces entender sanamente si hay una medida
tendrías que agotar el procedimiento administrativo que dispone el artículo 40, el literal L de la Ley de Arrendamiento Comercial, por simplificar el nombre. Todo tan sencillo como eso. Entonces, hoy en día deberíamos considerar que sí pudiera decretarse una medida preventiva según el supuesto, y si no es dentro de lo que encuadra en la protección del decreto o los decretos que se han venido prorrogando como consecuencia del estado de alarma por la pandemia de la COVID-19. Ese es mi criterio. Igual que digo esto, también señalo, quizás no es el mejor momento para ejecutar. Hay que tener cierto cuidado, hay que ver también el área que se dedica. Tú ejecutar hoy en día un sitio que se dedica a comida, farmacia, no pareciera lo más pertinente. O sea, nosotros también como ciudadanos tenemos que tener un poquito de conceptos de pertinencia, de prudencia, de ese tipo de valoraciones, ¿no? Entonces creo que se malinterpretó en concreto por algunas personas el fallo, porque lo que aclara muy bien es cómo es en uno u otro caso, y solo nos quedaría pues en materia de oficinas, que como bien dijo el doctor Núñez, no quedó amparado por ninguno de los decretos del estado de alarma. Sin embargo, yo presenté en las redes un trabajo, antes incluso de que salieran los decretos, de que aquí aplicaba el derecho común, aquí hay la teoría de la imprevisión, el hecho del príncipe, hay muchas cosas. Allí la diferencia es que yo tendré que alegarlo, probarlo, y llegar a un acuerdo o cómo se va a poder cumplir las obligaciones insolutas por derivadas del estado de alarma y las consecuencias que ha causado. ¿Okay? Creo que más o menos pudimos lograr todo. Es así, doctora Teresa. En pocas palabras, supongamos lo siguiente: un ciudadano común, propietario de un local comercial, hoy en una relación arrendaticia, el inquilino decide cambiar el uso del inmueble. No estamos hablando de falta de pago, sino que cambió el uso del inmueble. Era una panadería y la cambió a peluquería. ¿Qué debería hacer entonces ese ciudadano de a pie? ¿Cuál sería el paso? ¿Pudiera solicitar una cautelar? ¿Pudiera demandar estando ahorita en estado de alarma? ¿Cuál serían los pasos a seguir en ese supuesto? Aquí lo que deberías que ver cómo encuadras la cautelar en uno de los supuestos, porque la verdad que el secuestro allí no es ni falta de pago, no es deterioro, no es que estaba dejando obligar. Una innominada tendrías que demostrarme que hubo unas reparaciones que afectaron, alguna cosa así para que pueda haber una innominada. En todo caso, lo que tendría que cumplir es el procedimiento, si fuese de secuestro y lo logra encuadrar, que no lo veo allí, pero bueno, pues cumplir el procedimiento administrativo una vez instaurada la demanda en mi criterio. Demando, solicito a la unidad administrativa o a la SUNDE que conozca el procedimiento. Si no hay respuesta, ya sabes que mi criterio es que fue negativa. Habría que ver si el tribunal, y si ejerce recurso nulidad no. Si le responden y le dan luz verde, ya sea que el juez la decrete o la misma SUNDE la decreta, cosa que no estoy de acuerdo, me parece que está usurpando la jurisdicción ahí por completo, pues bueno, el juez verá si decreta o no la medida. Pero no hay prohibición como tal. Fíjense que lo único que está es por falta de pago, pero no por otro incumplimiento. Es así. Bueno, doctora, de verdad. Imagínate tú que el deterioro es tan grande que causó una inundación, está causando a otro local daño. Lo vas a dejar hasta que termine la pandemia. Es imposible. Desde luego, desde luego. Doctora Teresa, bueno, ha sido, verdad, un gusto en esta primera parte del programa, estas disertaciones tan interesantes, de verdad, que es importante puntualizar esas dudas para tener todo claro. Acá la joven Margarita Abreu comenta: el débil jurídico es el propietario del inmueble en todos los casos, tanto en viviendas como en locales comerciales. Comenta eso ella. En locales menos que vivienda. En vivienda sí es verdad que el propietario quedó, como digo, le digo yo a los clientes para que entiendan, peor que una cucaracha aplastada. Sus derechos no valen nada. Es así. Acá nos comenta un gran amigo, el doctor Richard Blaze, nos dice lo siguiente: ¿cuál es el procedimiento que debe seguir la unidad de arrendamiento ante la solicitud? Déjeme ver aquí si puedo leer completo. Creo que fue sobre la solicitud, el procedimiento para la cautelar. Exactamente, exactamente. ¿Qué pudiéramos decir al respecto? Bueno, primero un abrazo, Richard. Ese es mi gran amigo, mi socio, mi compañero de muchas luchas. El procedimiento no está pautado en la ley, lo mencioné someramente antes. Entonces será el de la LOPA. Y ahí el gran interrogante es, ¿va a ser un procedimiento con contradictorio o va a ser un procedimiento más adecuado a lo que inspira
las cautelares, como el procedimiento civil. Es decir, solicito, la unidad revisa si están dados los elementos o no y dicta su decisión para que después vaya al tribunal y el tribunal decida definitivamente si decreta o no la medida, porque no está pautado en la ley y el de la LOPA no está previsto que haya parte, o sea, que yo deba notificar. Eso nos lleva también a que entonces deberíamos precisar qué naturaleza tiene ese procedimiento. Un procedimiento realmente previo cautelar, un procedimiento contradictorio o un procedimiento conciliatorio. Son preguntas que nos hacemos y que la jurisprudencia tiene que ir aclarando. Interesante ese punto. Nuestra amiga y próxima ponente, la doctora Irma Lovera, nos hace dos interrogantes. Vamos con la primera. Dice lo siguiente: ¿se puede pedir y obtener un embargo por falta de pago en arrendamientos de vivienda? Sí, claro. La ley no lo prohíbe. La ley prohíbe el secuestro. Lo que sucede es que en vivienda es muy difícil, muy costoso hacer un embargo. ¿Qué embargas? Va a cubrirte realmente el costo. Las deudas habilitas de arrendamiento, si vamos a ver y aplicamos la ley en puridad de lo que dice la ley, los cánones también son irrisorios. Entonces no se da el embargo porque realmente estamos hablando de relaciones arrendaticias deprimidas, tanto en cuanto al canon, cuanto a lo que yo puedo embargar. Eso no es de ahora, es viejo. O sea, por eso es que ya no hay el embargo, porque realmente, ¿qué voy a embargar? Me cuesta más la custodia, la guarda, todo eso, que es lo que voy a recuperar de ese embargo. Habrá casos excepcionales, por supuesto, pero la generalidad de los casos es eso. Desde luego. Y la otra interrogante, otra inquietud de la doctora Irma, nos dice lo siguiente: demandar un arrendatario por falta de pago se puede embargar sin autorización. Repito acá la pregunta: demandar un arrendatario por falta de pago se puede embargar sin autorización. Ajá. Perdón, ¿puedes repetírmela? Porque se me fue el audio. Sí, demandar un arrendatario por falta de pago se puede embargar sin autorización, dice acá la doctora Irma. Claro, sería interesante saber qué tipo de arrendatario, si es un arrendatario de local, de vivienda. Porque pide sin autorización. Personalmente mi criterio es que sí, y por eso aclaré antes que el embargo y el secuestro son cosas distintas, y existe secuestro de muebles, pero está sometido a casos muy particulares. Entonces, si la ley me habla de secuestro con autorización, y la ley es restrictiva, y al ser restrictiva, su interpretación también tiene que ser restrictiva, restringida, pues entonces yo puedo pedirle al tribunal, mira, un embargo, perfectamente, sin... Se nos fue un poco el audio de la doctora Teresa. Vamos a esperar a ver si vuelve. Gracias a todos, clarividentes, de verdad, por acompañarnos en este programa tan interesante. Se nos fue la conexión, vamos a intentar conectarnos nuevamente. Esperen un momento. Vamos a intentar. Vamos a tener un poquito de paciencia, el tema es muy interesante. Medidas preventivas y ejecutivas en el arrendamiento inmobiliario y su repercusión en el estado de alarma. Estamos con la doctora Teresa, ya la estamos invitando nuevamente. Estamos esperando que se conecten. Estamos ahorita en el ciclo de preguntas. Tengan un poquito de paciencia. Estamos en vivo, estamos transmitiendo en vivo, mis queridos lavidentes.
Estamos esperando que la doctora se conecte, probablemente es un tema de internet, lógicamente, que temas tan interesantes estamos abordando en este momento. Vamos a intentar nuevamente si podemos reconectar con la doctora Teresa. Les recordamos que las anteriores ponencias, la ponencia del doctor Núñez Alcántara y la ponencia de la doctora Cora Farías, están colgadas en nuestra cuenta, @CalancheSalinas, pueden disfrutar de ellas. Esta ponencia también va a quedar grabada acá para que ustedes puedan disfrutar de las mismas. Estamos intentando reconectarnos con la doctora. Recordándoles, las próximas semanas tenemos algo especial para ustedes. Doble jornada. Ya no estamos conectando, doctora, espérese un momento. Estamos intentando reconectar. Vamos a esperar que acepte la invitación. Listo, aquí estamos. Aquí estamos, es que me tuve que cambiar. Qué desastre. Ok, Irma No, estamos en vivo, estamos en vio. Estamos en video de que no sé si logró que se escuchara toda la respuesta de mi querida amiga Irma, a quien le mando un inmenso abrazo, sabe cuánto la aprecio y la quiero. No sé si se escuchó, no sé hasta dónde quedamos. Sí, acá nos aclara lógicamente que es local comercial y creo que quedó bien respondida la interrogante. Sí, se escuchó. Seguimos con Laura Luciani, nos dice lo siguiente. ¿En locales comerciales pueden abstenerse a pagar los inquilinos? O sea, pueden suspender el pago en locales comerciales. Entiendo que es la pregunta. Bueno, Igualmente según el decreto de estado de alarma, por supuesto que sí, salvo los casos relativos a los que están trabajando por vía de excepciones que lo establece el mismo decreto, que son los salud, comida, este tipo de cosas, y aquellos, aunque no lo dice, pero debe interpretarse así, que se reinician en sus actividades, porque por la flexibilización del estado de alarma, pues entonces ellos están trabajando, también tendrían que pagar. ¿La recomendación es que dejen de pagar? No, la recomendación es que lleguen a acuerdos por la situación que está dada y eviten la conflictividad, porque lo cierto es que más adelante van a tener que pagar y va a ser peor. Además que estamos todos en este problemón, no solamente el inquilino y el propietario, aquí tenemos que pensar en todos y de manera solidaria. Entonces buscar, como lo dice el mismo decreto, buscar acuerdos, llegar a soluciones amigables de cómo pagar, cómo solventar la situación. ¿Okay? Excelente respuesta, doctora Teresa. Nuestro amigo Fran Mar Javier nos formula la siguiente interrogante. Si dejo pasar los 30 días en virtud de la negativa, ¿puedo seguir el litigio o debo ir al contencioso? Interesante pregunta. Sí, no, tú puedes seguir tu juicio porque además el ejercer o no el recurso de nulidad contencioso administrativo es potestativo, no tienes por qué agotarlo. Puedes seguir tu juicio sin la medida. De hecho, vamos a hacer un poquito de memoria, las medidas de secuestro en nuestro país no es la primera vez que ha sido tan atacada. Yo recuerdo en la época donde se hacía simbólica, lo que hacía era fijar nada más un cartelito. Hubo otros momentos en que llegaron al exabrupto de decir que para decretarte la medida de secuestro por falta de pago tenías que probarme la insolvencia. Entonces uno tenía que llevar unos recibos insolventes, hasta que la Sala Constitucional dijo, bueno, pero el recibo se le da cuando paga, ¿cómo me lo vas a traer? O sea, ¿qué es eso? No se puede pedir. O no es la prueba, pues para tú demostrar que está insolvente este inquilino. Entonces, realmente, se tramitaban durante muchos años los juicios hasta el final sin ninguna cautelar de secuestro. En algunos casos, algún embargo, una prohibición de enajenar y gravar si se justificaba o estamos litigando una suma considerable del dinero. O sea, no es la primera vez. Entonces, en este caso, tú planteas tu demanda, tramitas ante la unidad administrativa la autorización o el procedimiento previo para que te decreten la cautelar. Si no responden, mientras tanto vas siguiendo tu juicio para que te camine. Recuerden también que las medidas preventivas se pueden decretar en cualquier estado y grado de la causa. Es decir, podemos estar ya en la contestación y se puede decretar. Es más,
si uno se pone a analizar, y lo comentaba yo hoy con Richard, el mejor momento para decretar una medida es cuando ya yo conozco bien los hechos que se trajo la Liti, contestó todo el mundo, ya yo sé por dónde vienes tú, qué me alegaste, qué no me trajiste, qué prueba. Entonces, ya conciencia, decreto la medida, no, este señor no pagó, que de alguna manera está rayando ya en emitir la opinión al fondo, sí es posible. Ahí el juez tiene que hilvanar fino, ¿no? Para no caer en eso. Pero ya tienes todos los hechos ahí en el procedimiento planteado, ¿no? Y más o menos avanzado, pues, hasta las pruebas. Es así. Acá Inmobiliaria nos pregunta, si Tsunami no me da respuesta hace 4 años, ¿qué hago? Mi caso está en 0 bajo 0. Comenta acá nuestra amiga de Inmobiliaria, no se puede leer el nombre completo. ¿Qué podemos decir al respecto? Okay. Mira, hay una figura que yo he ejercido ya varios recursos, lastimosamente se nos vino todo esto de la pandemia y ahorita, bueno, es una situación excepcional y hay que entenderla así, no es imputable a nadie. Ni siquiera la misma ley, sino que es una situación que escapa de las manos de todos. Pero yo lo que siempre les recomiendo a los usuarios es ratifiquen sus diligencias ante cualquier ente administrativo, en este caso Tsunami. Muchas veces ustedes plantean una solicitud y no va más nunca, o lo hacen de palabra. Mira, que qué ha pasado, ¿para qué no han hecho? Pero no, deje constancia escrita que usted ha ido. Y después de cierto tiempo, si no ha habido ninguna respuesta, usted puede hacer un recurso de abstención o de carencia. Justamente ese recurso está previsto para eso, para cuando la administración no da respuesta a los planteamientos del interesado. Entonces, allí puede motivar o bien que el tribunal ordene o se subsuma en la administración y dicte lo que proceda, o incluso, pues entonces que Tsunami ante la respuesta, porque eso me ha pasado a mí en alguna oportunidad, que cuando ven el planteamiento de un recurso, inmediatamente corrigen, ¿no? Y ya me hacen inútil la tramitación del resto de recursos. Que bueno, chévere, porque uno lo que quiere es que las cosas se sustancien, se subsanen y que caminen bien, en definitiva, ¿no? También hay que reconocer que ellos están atiborrados de trabajo, tienen más procedimientos lo que son, hay capacidad de sustanciar, y eso no se consideró, la infraestructura tampoco, en fin. Esto es como que un círculo vicioso. Así mismo es. Nos pregunta nuevamente la joven Laura Luciani. No se puede demandar en eso, de emergencia por falta de pago, un local comercial. Ahorita, como dijimos, está la suspensión de los pagos de los cánones de arrendamiento y de la causal de falta de pago de la legislación de arrendamiento comercial. Más allá de la redacción que debemos entender que está ahorita limitado, restringido, plantear una demanda por falta de pago e inclusive ya sea que la falta de pago venga de atrás, que sea causada a través del COVID y cualquier otra obligación pecuniaria hasta que termine este estado de alarma. El último decreto está próximo a vencer ahorita los primeros días de marzo, la última prórroga. Seguramente lo van a prorrogar. Nada más cabría lugar de esa demanda si fuese uno de los locales comerciales cuyo destino u objeto sea la explotación de áreas de comida, de salud, de esos, los que no han quedado afectados en su funcionamiento habitual. En esos casos sí debería, pero habrá que señalarlo pues para que pueda proceder la demanda. Más o menos en sintonía con ese comentario, doctora Teresa, acá Prigio nos dice, doctora Borges, en su opinión personal, ¿el Ejecutivo Nacional prorrogará por 6 meses más el decreto motivado de la pandemia? Siendo que hay muchas actividades ya normalizadas, ¿no debería de ejecutarse? Aquí, ahí quedó el comentario, creo que se le escapó ahí el teclado, pero más o menos creo que pudiéramos hacer, ¿qué comentario pudiéramos decir al respecto? El régimen del estado de alarma se mantiene. Los que lo hemos relajado somos nosotros mismos, porque la gente tiene que trabajar, pero muchas, incluso en la semana que son radicales, tú ves que muchas cosas están operando que no son las permitidas. O sea, en definitiva, la ciudadanía ha tomado su riesgo porque requiere trabajar, requiere sus ingresos, requiere prestar ciertos servicios, etcétera, más allá de lo que dice el decreto. Esa es una realidad práctica de la calle. Eso no significa que esté ajustada a la ley. Ahora, en mi criterio, sí, pues es casi seguro. Es que si sigue la pandemia, si sigue esta situación, debe prorrogarse seguramente por un tiempo más lo de estas medidas de emergencia que se han dictado, ¿no? Quizás pudiera ser que suavicen alguna, es posible, pero no lo veo ni suena en el ambiente, pues no creo que sea ni es la práctica más usual en estos casos en nuestro país.
Muy bien, doctora Teresa. Nuestro amigo Frank Majavier nuevamente nos comenta, ¿por qué solo hay medidas de secuestro para la LAI? Vamos a aclarar algo, no es que solamente para la medida de secuestro está en el CPC y procede para distintos supuestos que la misma norma, el 599, señala. Algunos los denunciamos muy levemente o muy ligeramente porque la idea era concretarnos en la materia de arrendamiento. Ese es el primer punto. Segundo punto, en materia de vivienda no hay secuestro, bueno, no hay ni siquiera la ejecución de la sentencia, pues imagínate tú cómo de una medida preventiva. En locales comerciales hay secuestro también, lo único que está supeditado al agotamiento de un procedimiento previo autorizatorio, o como lo querramos llamar, que no lo tenemos muy claro, pero bueno, un procedimiento previo administrativo. Luego de eso se puede decretar la medida de secuestro, no hay problema. En la ley, lo que pasa con esta ley es que esta ley le devolvió a la jurisdicción lo que le es propio, que era un poco lo que tú me preguntaste, Carlos. Entonces, al devolverle, entra en el régimen de derecho procesal común, en el régimen de derecho civil común, con algunas características especiales de protección al inquilino, que es lo que marca la diferencia. El resto es derecho civil. Entonces, por supuesto, en la ley está prevista la posibilidad de decreto cualquier medida, y siempre que se den los supuestos de procedencia, que es como debería ser, porque limitarla raya en lo inconstitucional. Eso es así, nos guste o no. Entonces, realmente la ley lo que pasa es que se ajusta más al ordenamiento legal general. Y lo que hizo fue incorporar, más bien, asumo otra medida de secuestro, o sea, otra causal de secuestro, como fue el vencimiento del contrato y la prórroga legal. Excelente. Doctora, los anteriores ponentes fueron contestes en lo siguiente. La sociedad venezolana reclama la legislación de un código de arrendamiento inmobiliario. Esa sería la solución, obviamente con la convocatoria de todos los sectores involucrados, en donde se defina o se retome lo que fue el espíritu y el propósito y la razón de la ley. ¿Esa sería una solución viable y bien pensada? Mira, Carlos, yo te voy a contar cierta infidencia, ¿no? Y te vas a reír. Cuando se designó, fue electa la Asamblea Nacional, donde llegó con mayoría de la oposición, que a mí me consultaron, yo lo que dije fue que había que hacer un código arrendaticio. Esa fue mi propuesta, hacer un código arrendaticio. Y de hecho después escribí en algunas cuestiones en las webs sobre eso, que realmente ameritaba, porque el arrendamiento es complicado, el arrendamiento tiene muchas aristas, no es igual un arrendamiento de vivienda que uno de un comercio, que una industria, que un terreno, en fin, el agrícola, o sea, tiene muchas aristas, no solamente lo que nosotros vemos, lo que vimos. Nosotros a veces tomamos nada más como ejemplo Caracas, en las regiones también está el arrendamiento de terreno con otras vocaciones, o sea, y no lo contemplamos. Entonces, para mí, lo ideal es hacer primero un solo cuerpo legal, trabajar en un solo procedimiento. En la medida que creamos más procedimientos con distintas aristas, más órganos diferentes, lo que hacemos es causar indefensión, inseguridad jurídica, la complejidad de las partes para solucionar su conflicto, lo cual crea mayor conflictividad, valga la redundancia. Entonces yo desde ese momento planteé eso. Y la ironía de la vida fue que lo que me plantearon ellos a mí, que incluso por allí también se dice, tiene un proyecto en ese sentido, era, ¿por qué no retomar la ley del 99? Si esa ley era tan buena. Yo alguna vez corregía a Cora que decía que era perfecta y decía perfecta no, es excelente, tiene muchas cosas todavía que se puede corregir, pero realmente con todo después llegué a decirle, tiene razón, era excelente. Okay. Pero ya después de que llovió tanto que ha llovido tanto del puente y ha habido tantos cambios a nivel del país, yo creo que volver a la ley del 99, tal como estaba plasmada, hay muchas cosas que rescatar ella. De hecho, valga señalarlo, muchas de estas leyes que se promulgaron posteriormente, con todas las fallas que tienen, tomaron muchas cosas de esa ley. Y mal, pero lo tomaron, vamos a estar claros. Y a nivel de procedimiento yo creo que fue un gran logro y podía perfeccionarse todavía más. Pero en aquel momento le dije, mira, volver a la ley ya es imposible. Hay muchos aspectos que han cambiado, tanto sociales, económicos como políticos, y yo creo que sí, nos puede ser de base para que sea una ley más dinámica, no esto. Pero entonces lo que planteé fue eso, fue un código, ¿no? De hecho se dice, como te digo, trabajó un proyecto que es básicamente la misma ley, con algunos cambios muy puntuales,
que son más afincados en cuanto a la libertad de la propiedad, de las contrataciones, etcétera, etcétera. Y no es que yo no esté de acuerdo con ellos, pero realmente no creo que ni el país ni políticamente vayan a aceptar un proyecto tan de corte liberal, y menos dada la situación que estamos atravesando, ¿no? Eso no quiere decir que a la larga no podamos llegar a eso, porque de hecho la LAI, yo siempre opiné que ese era el futuro, llegar a algo así donde la gente se pueda sentar alegremente, sana paz, tranquilidad, a llegar a acuerdos, consenso, sin conflicto, y entender que ambas partes se necesitan, si no, no hay arrendamiento, y que el arrendamiento es necesario en cualquiera de sus ámbitos. Entonces lo que necesitamos es más bien salvaguardar y rescatar esa parte de mediar, consensuar, de que entender que los derechos tenemos que respetarlos unos a otros y cumplir cuando, ser responsables de nuestros incumplimientos y ser sancionados, o sea, cambiarle el paradigma incluso cultural de lo que estamos viviendo. Yo creo que ahí es donde estriba todo. Tenemos que cambiar como ciudadanos y lograr entender que las leyes tienen que ser iguales para todos, que debe mantener un equilibrio, que hay que respetar los derechos de cada uno, aunque estemos enfrentados, ¿no? Y aprender a hacer concesiones, pues, en ciertas áreas. Creo que ahí está el tip del asunto. Doctora Teresa Borges García, de verdad estamos muy agradecidos, enormemente agradecidos por aceptar la invitación. Hemos disfrutado de más de una hora de conversaciones súper interesantes. Creo que la audiencia quedó bastante satisfecha con las respuestas a las interrogantes, a las dudas planteadas. Queremos tenerla de vuelta. Creo que estos temas reclaman una actividad que pudiéramos disertar, mejor dicho, todos estos temas procesales, todos estos temas tan interesantes. Queremos agradecerle nuevamente en nombre del escritorio Calanche Salinas, en nombre del programa Zona Legal, su comparecencia acá a esta actividad. Y ¿dónde la podemos ubicar? ¿Cuáles son sus redes? ¿Cuáles son sus teléfonos, sus correos electrónicos? Bueno, mira, antes de empezar con la parte publicitaria, quiero agradecerte a ti, a todos los asistentes, a todos los amigos que nos acompañaron hoy. Sí, yo creo que hay mucha tela que cortar sobre esta materia, estoy siempre a la orden, creo que fue muy grato, espero que todo el público haya quedado satisfecho con lo que conversamos. No fue, creo que tal, lo típico ya conocido, sino plantearnos preguntas, cuestionamientos de cosas que no están claras y que tenemos que ir dilucidando en el camino para allanarlo, pues, y que esto pueda funcionar. En cuanto a las redes, pues bueno, yo en Twitter soy @tereborges, mi correo electrónico es borgesgar, de Borges García, pero sin terminar, @gmail.com. En Instagram es @borgesgar también. Los teléfonos, bueno, 04 16 628 3886, que de toda mi vida, que nunca lo pierdo. Y no voy a dar de la oficina porque aunque no lo crean, no me lo sé. Gracias ahora, doctora Teresa Borges García. Mis queridos lividentes, de verdad ha sido una jornada extraordinaria la tarde de hoy, compartiendo con la doctora Teresa. Tenemos una sorpresa. Tenemos una sorpresa. Como el mes de febrero no tiene 5 jueves, la semana que viene vamos a tener una doble tanda. Escuchen bien, vamos a tener el día miércoles al doctor Osvaldo Blanc, hablando sobre el contrato de arrendamiento inmobiliario en moneda extranjera. De verdad, un programazo. Y al día siguiente tendremos el honor de compartir con nuestra querida doctora Irma Lovera, hablando sobre el arrendamiento y el arbitraje. Entonces, fundamental. Fundamental. De verdad que queremos que nos acompañen. Desde luego, todos los ponentes están conectados, el doctor Edgar, la doctora Cora, lógicamente usted queremos que también nos acompañe, doctora Teresa, claro. Y bueno, la doble tanda, la jornada va a cerrar con broche de oro. Y después de la noche, porque ese día estaba fatal. El doctor Núñez lo tuve así, pero era cuartica parte y después me puse a verlo completo corrido. Que ese día el internet fue de terror. Sí. Es así. Bastante bien, sí. Ojalá que la semana que viene el internet fluya mejor. Doctora, sí. De verdad que estamos muy agradecidos. Queremos que nos siga acompañando en estas jornadas de derecho inquilinario, en este febrero inquilinario. La próxima semana nos volveremos a ver con los otros ponentes y bueno, queremos que también usted participe. Mil gracias a todos los evidentes y bueno, un abrazo y bendiciones para usted, doctora Teresa Borges. La queremos. Casi saluda a todo el equipo. Gracias Seguro. por todo. Un abrazo.
Buenas noches, chao. Chao.